El presidente Donald Trump hoy soltó un mensaje incendiario y suspendió sobre nuestras cabezas, ¿sabe de cuenta? Un cuchillo. Si México, dijo, no enfrenta el tráfico de drogas por tierra, Estados Unidos hará ese trabajo por su cuenta. No es la primera vez que el presidente Trump deja abierta tal posibilidad, pero sí la primera en la cual nos lanza un ultimátum arrogante de máxima prioridad. Presume que sus ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico han dejado casi 200 muertos desde mediados de 2025. Su ejército podría atacar por tierra en territorio mexicano. Él mismo lo ha ofrecido al gobierno de México. Esta vez el presidente Trump fue quien estiró con fuerza la liga en la relación con México. Las drogas que entran por mar han disminuido un 97% y ahora hemos iniciado combates vía terrestre, que es mucho más fácil. Hemos escuchado algunas quejas de algunas personas en, digamos, México y otros lugares, pero si no van a hacer el trabajo, nosotros haremos el trabajo y deben de entenderlo. En este contexto, Donald Trump firmó una nueva estrategia nacional contra el terrorismo. Ahora, la eliminación de los cárteles de la droga es una prioridad total. El gobierno de Trump dejó claro que está listo para actuar de manera unilateral. Las medidas están sobre la mesa. Operaciones militares, golpes a las finanzas del narco, ataques contra precursores químicos y hasta operaciones cibernéticas. El documento también lanza una advertencia. No permitiremos que los cárteles ni los gobiernos que los respaldan conspiren contra nuestros ciudadanos. Y remata con un mensaje todavía más duro. Si no pueden o no quieren actuar, Estados Unidos tomará cualquier acción necesaria, especialmente si el gobierno en cuestión es cómplice de los cárteles. El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, asegura que vendrán más acusaciones contra políticos mexicanos. Habrá más investigaciones. Los señalamientos contra Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa dejan claro que Estados Unidos no solo va contra los capos de la droga, sino también contra los capos de corbata y cuello blanco, los que según Washington usan sus cargos públicos para proteger o facilitar operaciones del crimen organizado. Lo de Rocha Moya fue apenas la punta del iceberg, dijo el fiscal interino. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad del gobierno de Sinaloa, tramitó un amparo ante un juzgado federal en Michoacán para evitar ser detenido o extraditado. Y la suspensión temporal le fue concedida, al menos hasta la audiencia programada para el 1 de junio de este año. Mérida Sánchez es uno de los 10 nombres que aparecen en la lista negra de Washington, junto con el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Insunza Cázares y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Todos bajo sospecha de tener presuntos vínculos con los Chapitos. La presidenta de la República se quedó en el limbo de las pruebas. Sigue exigiendo al gobierno de Estados Unidos que presente evidencias contra Rubén Rocha Moya y coacusados. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum anunció que la Cancillería ya envió una nota diplomática al Departamento de Justicia estadounidense para solicitar la información que sustente las acusaciones. De acuerdo con la consulta que hice con la Fiscalía, nuestros propios jurídicos, pues lo que le pedimos a esta oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues es que mande pruebas. No hay una situación en donde nosotros veamos que ha cambiado la relación con Estados Unidos. Pues yo digo que es un tema de la oficina del Departamento de Justicia del sur de Nueva York. El senador Enrique Insunza Cázares, también señalado por Estados Unidos de tener vínculos con narcotraficantes, no llegó hoy al Senado para atender la sesión de la Comisión Permanente. Al parecer le tuvo miedo a la oposición. En su cuenta de X anunció a última hora que siempre no iría. No le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora de que, sobre pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario.
El morenista dijo que permanecerá en Badiraguato, Sinaloa, acompañado del pueblo. La ausencia de Enrique Insunza Cáceres en la sesión de la Comisión Permanente sí generó un enfrentamiento político entre las bancadas. Desde la oposición incluso hubo acusaciones de nepotismo. Estas se suman a los señalamientos en contra del senador de eludir la justicia. Con uno, Rubén Rojas informa. La oficina del senador Enrique Insunza en la Cámara Alta abrió con normalidad, pero su titular nunca llegó. Su ausencia la justificó su coordinador parlamentario, Ignacio Mier. Con relación a la notificación que hizo por redes sociales el propio senador Insunza, no fue convocado. Recuerden ustedes que cada grupo parlamentario propone un número de senadores conforme al peso que se tiene. Nosotros somos los que propone Morena, son 18 senadores. A través de su cuenta de X, Enrique Insunza precisó que su no asistencia era para evitar el espectáculo indigno del recinto parlamentario. Sin embargo, para su bancada el ausentismo también es estrategia. Y vinieron los compañeros conforme a la estrategia que se va a desarrollar en el orden del día que ya aprobó la mesa directiva. Esa es la explicación. Desde la oposición, la inasistencia de Insunza Cáceres es muestra de que no quiere dar la cara a la ciudadanía. Siempre será bueno darle la cara al pueblo de México, siempre será bueno poder responder a las preguntas de la ciudadanía, incluso a través de los legisladores. Siempre será bueno demostrar con la frente en alto cuando no se debe nada y no se teme nada. Al tema de Sinaloa se sumó el presunto nepotismo del legislador, pues una de sus hijas se encuentra en la nómina de la bancada de Morena. En el tema de la hija del senador Insunza, que colabora en el pool de asesores del grupo parlamentario, no depende directamente de él. Voy a hacer una revisión de tal manera que no se parezca, o lo menos posible, a una injusticia. La próxima sesión de la Comisión Permanente será el miércoles 13 de mayo y la pregunta continuará. ¿Asistirá el legislador Enrique Insunza o enviará su solicitud de licencia? Con imágenes de Gregorio Álvarez, con uno, Rubén Rojas. El ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, no descarta que Estados Unidos incremente operaciones en México. Así lo deja ver la publicación de la Estrategia Nacional Antidrogas estadounidense. Con uno, Gustavo Castillo informa. José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no descartó la posibilidad de que el gobierno norteamericano actúe en territorio mexicano. Lo que me temo es que los Estados Unidos empiecen a incrementar sus operaciones de diversa naturaleza sobre nuestro territorio. Y creo que aquí también el gobierno de México tiene que ser muy inteligente para sostener la posición o no de las detenciones administrativas, de las extradiciones. En entrevista con Uno TV, afirmó que la Estrategia Nacional Antidrogas estadounidense y los dichos del presidente Donald Trump así lo dejan ver. Un cambio de signo, porque se utiliza la palabra guerra, se autorizan operaciones dentro del territorio extranjero, y si no es el único país y no son los únicos cárteles mencionados los mexicanos. Esto abrió un paradigma que revolotea en Palacio Nacional. Creo que es un momento donde la presidenta, si simple y sencillamente se acoraza en su movimiento, en la herencia obradorista, etcétera, creo que la presidenta va a perder, porque va a tener que definir si defiende los intereses de México. México es mucho más grande que Morena, mucho más grande que López Obrador. El ministro en retiro no ve intervencionismo de Estados Unidos. Es una petición contemplada en el tratado de extradición firmada por ambos países en 1978. Yo de verdad no lo veo como un intervencionismo. Puede ser que el intervencionismo es lo que aconteció en Venezuela, o puede ser lo que acontece en otros países donde Estados Unidos ha tenido una acción militar, pero en este caso es el juego que se está dando a partir de un tratado internacional bilateral celebrado por los dos estados. José Ramón Cosío adelantó que en las próximas semanas los Estados Unidos harán una solicitud ya no de detención administrativa, sino de extradición. Y ahí el asunto va a tomar otro cariz porque vendrá acompañada de pruebas. Con uno, Gustavo Castillo.
Es evidente que el Trump usa la guerra contra las drogas como también un espectáculo político. Vienen las elecciones y él quiere ganar todo. Todo está acompañado de una amenaza. Si México no actúa, lo haremos nosotros, dice y repite. La nueva gramática del vecindario se escribe en inglés. ¿O no, Alejandra Cullen, la maestra más antitrumpista de la tele? Bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto verte como siempre, Pepe. A ver, yo creo que en la medida en que México se niegue a actuar, se niegue a ser receptivo, siquiera a revisar, porque el caso Rocha Moya es además, vamos a suponer que no le han entregado pruebas, que no tienen que, yo creo que ya todos los analistas lo hemos repetido hasta el cansancio, esto está en el tratado de extradición y basta con que haya un juicio en Estados Unidos y que el señor tenga que presentarse, al igual que los otros 8. Sin embargo, no hemos visto ni una sola acción contra ninguno de los imputados. Entonces, lo que estamos viendo es a un gobierno mexicano a la defensiva. Pues esto de ganar tiempo, Pepe, hace una semana que está esta historia, digamos, la solicitud de extradición y donde el gobierno mexicano no quiere actuar. No solo no los detiene, ni siquiera los investiga, están a la expectativa de, pues hay que me manden pruebas, pero no son capaces de buscarlos. Y cuando el discurso central de la presidenta era la seguridad, cuando a lo largo de los primeros 18 meses lo que ha demostrado era que sí le importaba la seguridad, le ha dado fuerza a García Harfuch, empezó a coordinar al área de inteligencia con las fuerzas ejecutivas del Ejército, de la Marina, y sin embargo, a la hora de realmente tener que aplicar la ley, ahí sí se ponen a leer las leyes como se les da la gana. Ha faltado voluntad política. Los operativos realizados por la Defensa, Marina, Guardia Nacional, en fin, policías locales. ¿Puedes tú comentarlos de diferente manera? Tal vez sean impecables en muchos casos. Sí, arriesgados, donde pierden la vida los servidores públicos, etcétera. Pero no basta el operativo. Se necesita también la voluntad política para acabar con la raíz del problema. Es muy delicado, Pepe, porque están aplicándole la prisión preventiva oficiosa a García Harfuch. Habla de 32,000 detenidos que por tener sospecha de estar vinculados con crimen organizado, les aplican la prisión preventiva oficiosa y los tienen detenidos, no sabemos ni dónde ni en qué condiciones. Pero cuando llegan y te dicen que un político tiene indicios de vínculos con el crimen organizado y a nivel local, pues en Sinaloa más de uno ha sacado pruebas, ahí curiosamente la prisión preventiva no solo no aplica, sino la presidenta empieza a alegar contra Estados Unidos reglas de respeto a los derechos humanos y presunción de inocencia, cuando es su política el no respetar la presunción de inocencia. Entonces, lo que vemos es que ahora sí que para sus amigos justicia y gracia y los enemigos la ley a secas, sí. Y acá están siendo de una ambigüedad que la va a poner en problemas, Pepe, porque claramente al interior de Morena la rebatinga está todo lo que da y ya empezó a surgir toda una serie de filtraciones sobre cómo están peleando al interior de Morena, porque unos quieren limpiar y otros no quieren porque tienen miedo a que Rocha Moya y sus otros 8 compañeros vayan a hablar, sí. Que vayan a hablar, porque al final ese es el problema, que vayan a llegar a Estados Unidos y empiecen a soltar la sopa de cómo funciona toda la operación, digamos, de cómo conquistaron, recordarás bien, la Franja del Pacífico en aquella muy dudosa elección del 2021. Entonces, Morena se está agarrando a golpes internamente y la presidenta parece estar paralizada. Y ni siquiera es la presidenta, se supone que es su fiscal. Esta mujer, Ernestina Godoy, que la presidenta presentó como una mujer impoluta, una gran procuradora, una gran fiscal, y no están haciendo nada. No solo cuando la casa del Mencho no fueron capaces de entrar a buscar pruebas, primero entraron los periodistas, sino a la hora que hay que empezar a buscar indicios de posibles acusados,
no están trabajando o están negando la información. En última instancia se llama en Estados Unidos obstrucción de la justicia. Con estas nuevas reglas que Estados Unidos está poniendo, están empujando fíjate lo que a una estás diciendo, la Fiscalía General de la República está obstruyendo una investigación. Eso es brutal, ¿no? Es brutal y empieza, obviamente esto lo único que hace es escalar el caso, porque no es una oficina del Departamento de Justicia, como dice la presidenta, es la Fiscalía de Nueva York. Vamos, es el equivalente de la Procuraduría que está haciendo su trabajo de investigación, que ya tiene pruebas y que ya tiene un juicio abierto. Entonces, ¿en qué momento México puede encontrar argumentos para no hacer su parte del trabajo? ¿Por qué? Porque lo único que están demostrando es, en última instancia, si no es obstrucción de la justicia, pues lo que parece es complicidad, en cuyo caso es todavía peor, porque lo que va a hacer Washington es seguir subiendo de tono el nivel de la discusión hasta que acaben haciendo intervenciones que van a generar o que pueden generar una ruptura en las relaciones entre los dos países. Yo no quisiera ver a Estados Unidos haciendo una intervención terrestre ni directa en México, pero me parece que México no está cooperando con las pruebas, con las muestras y las acciones que está haciendo, y Estados Unidos lo único que está haciendo es ajustando sus leyes para poder expandir su capacidad de acción. Lo que acaba de hacer Estados Unidos con el nuevo acuerdo de lucha contra las drogas, donde el fentanilo se considera ya un arma de destrucción masiva, básicamente es autorizarle a las fuerzas americanas a intervenir directamente en los países, y si es necesario que se lleven a los que considera presuntos delincuentes para juzgarlos en su país, lo van a hacer, no tengas la menor duda. Como ocurrió con Maduro. Como ocurrió con Maduro y como ocurrió con el Mayo Zambada, ¿no? Sí, exactamente. Lo hicieron de otra manera, al parecer ya tenían pues, este acuerdo con los chapitos. Digo, no olvidemos que los chapitos mandaron a 13 familiares, 17. Si mal no recuerdo, 17 familiares que entraron y que ya viven en Estados Unidos protegidos con permisos de todos tipos para estar tranquilamente y sin persecución alguna, ni de parte de sus oponentes, ni de parte de la justicia. Eso quiere decir que la cooperación ha sido enorme, profunda y que pone en juego a muchos. Mientras México siga negándose a actuar, lo único que está mandando es una señal de que está cooperando con los criminales y me parece que nos pone en una situación mucho más delicada. No veo a la presidenta, ni mucho menos a la fiscal, con ganas de cambiar el tono ni las decisiones, Pepe. Alejandra, muchas gracias. Vamos a ver todavía muchas cosas. Algunos analistas juran que sí se va a dar la extradición. Vamos a ver si en algún momento eso sucede. Gracias, Alejandra. Que estés muy bien. Es lo que dice Alejandra Cuyen. Ella es analista y experta en estos temas. Ayer le informamos cómo en medio del secuestro de Ismael El Mayo Zambada, la extracción o como le quiera llamar, ocurrió el homicidio de Héctor Melesio Cuen. Él fue rector de la Universidad de Sinaloa, era diputado federal, en fin, y fue revelada una posible red política de protección al cártel de Sinaloa. Con el gobierno local en la mira de Estados Unidos, el poder en el Estado se reacomoda y las organizaciones criminales libran una batalla sin tregua. Con uno, Rubén Rojas informa. El asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa es clave para explicar la operación del cártel de Sinaloa y sus vínculos con la autoridad. Pesquisas que hoy también son del interés del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y pues sin duda esta investigación tiene que tomar en cuenta los antecedentes como el crimen en contra de Héctor Melesio Cuen. Entonces, pues yo creo que de los primeros que tienen que ser llamados a declarar es este vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, precisamente para ir desentrañando estas situaciones, porque si no, vamos a entrar a un proceso de creer que la investigación realizada por las autoridades mexicanas solo es una simulación y una excusa para no cooperar con el gobierno de los Estados Unidos.
En medio de las acusaciones directas de Estados Unidos, las licencias del gobernador Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez y ahora la del vicefiscal Dámaso Castro no cambian la estructura de mando en la entidad. Nombraron como encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno a un compadre del hijo mayor del gobernador, que es el que manda realmente ahí. La mejerita, la gobernadora queda de adorno y sigue mandando Rocha. Esto con el consentimiento total de Morena. Y aquí del Congreso del Estado, que son cómplices, del Poder Judicial, donde manda el senador Enrique Cáceres Insunza. Para los especialistas, las luchas entre las facciones de los Chapitos y la Malliza podrían definir el futuro de la entidad el próximo año durante las elecciones por la gubernatura. Recordemos que la Malliza y los Chapitos eran uno solo antes, hasta que sucedió esto. Incluso hubo algunas fricciones previas que detonaron con la captura, con la traición del Mayo Zambada. Lo del asesinato de Héctor Melesio Cuen fue, digo yo, un plus negativo a solicitud de ¿quién? A diferencia del proceso pasado en donde pues supuestamente intervino el cártel de Sinaloa, acá podrían intervenir las dos facciones que se están enfrentando del cártel de Sinaloa y eso generar una situación de violencia política peor que la que se observó en 2021. Con uno, Rubén Rojas.